buenas noches, jóvenes, niños y adultos, en este 8º Congreso Juvenil Centroamericano. Dios extiende su tabernáculo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y en esta noche nos bendiga desde el cielo y nos abre entendimiento para comprender su programa correspondiente a nuestro tiempo. Quiero leer en el Salmo 15, verso 1 en adelante, y también en el Salmo 24, donde nos dice Dios, por medio del salmista David, Salmo 15, verso 1 en adelante, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y en el Salmo 24, verso 1 en adelante, nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. En estos dos salmos que hemos leído, del rey David, de este rey y profeta conforme al corazón de Dios, nos habla del templo, del tabernáculo de Dios, y quienes entrarán a ese templo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El tema de este 8º Congreso Juvenil Centroamericano es: Dios extiende su tabernáculo. Y bajo este tema tendremos 4 conferencias, y para esta noche la primera parte de esta serie la titularemos La trayectoria del tabernáculo de Dios. En la extensión del tabernáculo de Dios encontramos que desde Adán hasta Juan el Bautista, Dios estuvo construyendo una parte de su tabernáculo. Encontramos que
poder comprender esta construcción del tabernáculo, tenemos que comprender que un tabernáculo es una casa, un lugar de morada. Y por cuanto estamos hablando del tabernáculo de Dios, estamos hablando del lugar de morada de Dios. Encontramos que Dios ordenó al profeta Moisés construir un tabernáculo conforme al modelo que Dios le mostró en el monte Sinaí. Este es un modelo conforme al templo, al tabernáculo que está en el cielo. Y por consiguiente vino a ser la representación del tabernáculo que está en el cielo. Y por eso era aceptado por Dios lo que allí era realizado conforme a las ordenanzas divinas. Y por eso encontramos que se ofrecía la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, y ahí se ofrecía un macho cabrío en expiación, y de esa sangre derramada por el macho cabrío, el sumo sacerdote tomaba y luego pasaba al lugar santísimo. Pero miren, el macho cabrío era sacrificado en el atrio, y luego el sumo sacerdote pasaba con esa sangre del macho cabrío del atrio al lugar santo, y del lugar santo al lugar santísimo, y allí en el lugar santísimo la ofrecía a Dios. Sobre el propiciatorio, donde estaba la gloria de Dios, se manifestaba en la luz de la chequina, en medio de los dos querubines de oro. Eso era hecho una vez al año, pues el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo todos los días del año, sino una vez al año. Así nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos. Y vamos a leer aquí algo para que así tengamos un cuadro claro. Vamos a leer el capítulo 9 del libro o carta a los Hebreos, verso 1 en adelante. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, aquí podemos ver lo que aquel tabernáculo contenía. Vean, estaba el lugar del atrio, donde se ofrecían los sacrificios, donde se realizaba el sacrificio, donde estaba también el mar de agua, o sea, aquel mar el cual estaba sobre unos bueyes, 12 bueyes, y luego encontramos
que más adentro estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Ahora, miren lo que todo eso significa ante la presencia de Dios. Pues en el cielo está el templo de Dios que está en el cielo, donde Dios está en el lugar santísimo de su templo, y al Dios darle al profeta Moisés ese plano de ese templo, para que Moisés representara el templo que está en el cielo, lo representara en la tierra, y fuera aceptado lo que ahí se estaría realizando conforme a las ordenanzas divinas. Miren cómo todo eso, que aparentemente es sencillo, tiene un significado muy importante para Dios, por lo cual los sacrificios que allí se ofrecían eran aceptados por Dios. Y el pueblo no podía ser reconciliado con Dios si no se ofrecía el sacrificio de la expiación, con el cual el pueblo era reconciliado con Dios. Ahora, cuando el profeta Moisés levantó ese tabernáculo, nos dice el apóstol San Pablo que Moisés hizo algo allí, lo cual nosotros tenemos que comprender. Dice, vamos a ver el capítulo 9 mismo. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y miren lo que sigue diciendo San Pablo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora podemos comprender algo aquí muy importante, que aquellas cosas que estaban en el templo que hizo Moisés, y aún el mismo pueblo hebreo que fue rociado también con la sangre, vean ustedes, todo eso es tipo de lo celestial. Y dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales estaban tipificadas o figuradas en aquellas cosas terrenales que estaban allí en el templo, y aún el mismo pueblo hebreo era tipifigura de lo celestial. O sea, el pueblo hebreo, el pueblo terrenal, era tipifigura del pueblo celestial. O sea, que así como está el Israel terrenal, está el Israel celestial. Y así como Moisés. Así como Moisés dice que roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, dice que también
con la sangre roció al pueblo. Y dice que casi todo es rociado, casi todo es, vamos a ver, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es que aquí podemos ver que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahora, ¿cómo un ser humano puede obtener remisión y sus pecados pueden ser limpios si ya no tenemos el templo allá en Israel donde se ofrecían estos sacrificios? Y Cristo había dicho que aquel templo sería destruido. Ahora, recuerden que un templo, un tabernáculo, es una casa de morada. Y siendo el tabernáculo de Dios, este es una casa de morada de Dios. Y esta casa de morada de Dios, en el tabernáculo que hizo Moisés, allí fue aquella casa. Pero el pueblo hebreo como nación también fue la nación de morada de Dios. Por lo tanto, como nación fue el templo de Dios. Y por eso las mismas cosas que están en el templo que hizo Moisés, también las encontramos en medio del pueblo hebreo. Ahora, luego que Dios pasó de los hebreos a los gentiles, algo importante sucedió en el programa de Dios. Ahora veamos, esto fue cuando Jesús vino a la tierra y estuvo en medio del pueblo hebreo. Y la escritura decía en Malaquías capítulo 3 y verso 1 en adelante, dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Dónde vendría? A su templo. ¿Qué Señor? El Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, Elohim. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué le pareció a Moisés? El ángel de Jehová le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vendría a su templo. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando Juan el Bautista estuvo bautizando a Jesús, vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vino sobre Jesús. Juan dijo que el que lo mandó a bautizar le dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. O sea, ese es al cual tú le estás preparando el camino. Ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Juan dice: y yo le vi. O sea que vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús y reposó en él. Habitó en Jesús, porque Jesús es el templo humano de Dios, donde Dios moró en toda su plenitud. O sea, el tabernáculo humano de Dios 2000 años atrás fue Jesús. Llegó a su templo humano, a su casa humana, a su lugar de habitación, y moró allí. Y por eso cuando le preguntaban a Jesús, o le decían a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O viceversa. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Señor, ¿estaba dónde? En su templo humano.
Y allí estando en su templo humano, Dios estuvo hablándole al pueblo hebreo. ¿Desde dónde le habló? Desde su templo humano. Ya no estaba hablando desde el templo terrenal que estaba allí en Israel, porque ahora Dios tenía un templo humano. Pues el ser humano, vean ustedes, es hecho por Dios, es creado por Dios en la misma forma que le ordenó a Moisés construir aquel tabernáculo. Por eso el apóstol San Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hablando de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y el ser humano tiene atrio, que es el cuerpo físico, tiene espíritu, que es el lugar santo, y tiene alma, que es el lugar santísimo, que es el lugar para morada de Dios. Y encontramos que en Jesús Dios estaba morando en toda su plenitud. Y el que veía a Jesús estaba viendo a Dios en su casa, manifestado en su casa y hablando desde su casa humana, desde su tabernáculo humano. Y por eso Jesús podía decir que allí estaba uno mayor que el templo, porque ya este no era un templo de piedras literales, sino un templo humano, y a través del cual Dios podía hablar, podía expresarse y podía llevar a cabo las obras correspondientes a aquel tiempo. Vean cómo todo lo que Dios ha estado haciendo, lo ha estado haciendo desde su templo. Ahora están los templos o templo de pieles, el cual hizo el profeta Moisés, luego el de piedras y madera y oro que hizo Salomón, y luego las restauraciones que fueron realizadas al templo o nuevas construcciones que fueron hechas cuando el templo que estaba en Jerusalén era destruido en diferentes ocasiones en las guerras. Pero ahora, vean ustedes, Jesús anuncia el fin del templo literal de Jerusalén, o sea, del templo de piedra, y dice a sus discípulos, cuando le muestran los edificios del templo, le muestran a Jesús los edificios del templo y le dicen: mira qué edificios tan hermosos y mira qué templo tan hermoso. Jesús le dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y esto sería por qué? Porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios en carne humana. Era el tiempo para la visitación del pueblo hebreo, Dios visitando a su pueblo en su templo. Pues la Escritura decía que Dios, el ángel del pacto, el Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vendría a su templo, y vino a su templo humano y moró en él en toda su plenitud. Y luego también Dios en su templo humano estuvo también en el templo que estaba allí en Jerusalén, pero no lo podían creer. No podían creer que el que estaba allí dentro de aquel velo de carne, de aquel templo humano, era el mismo que había entrado al templo que Salomón había dedicado a Dios. No podían comprender que era el mismo que había entrado al tabernáculo que Moisés había también dedicado a Dios. No comprendían que aquel era el mismo que le había parecido al profeta Moisés en el monte Sinaí, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Dios, estaba en su templo humano. Y cuando hay estos cambios de un templo de piedra a un templo humano, la gloria de Dios es vista, es manifestada, y se está viviendo en un templo, en un tiempo superior al tiempo en que la gente vivieron, en donde Dios estaba manifestado en un templo de piedras, madera y oro. Es una edad y una dispensación superior. Ahora encontramos que el pueblo hebreo ha estado sin templo desde que Tito
lo destruyó. Construyeron, donde estaba aquel templo, construyeron la mezquita de Omar. Y nadie la ha podido quitar de allí para construir un templo para el pueblo hebreo. Porque Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Y ya el pueblo hebreo no necesita tener un templo de piedras. Porque también encontramos que conforme a la profecía, esta es una profecía que se cumplió parcialmente o temporalmente cuando el rey o príncipe Zorobabel construyó el templo de Jerusalén. Fue una reconstrucción o una construcción donde estaba el templo. Y Zorobabel es tipo y figura de Cristo. Zacarías capítulo 6 verso 12 dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Zorobabel, edificando aquel templo para Dios, es tipo y figura del Mesías, es tipo y figura de Cristo como descendiente del rey David por medio de su nacimiento a través de la Virgen María, que es una descendiente del rey David. Y Cristo nació por medio de la Virgen María y nació en Belén de Judea. Y ahora, luego de la destrucción del templo en Jerusalén, encontramos que ya Cristo estaba construyendo un nuevo templo como príncipe descendiente del rey David, un nuevo tabernáculo para Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo. De esto nos habla el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 verso 19 al 22, y nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Aquí tenemos este nuevo templo, el cual Cristo ha estado construyendo. Este es el nuevo templo que ha ido creciendo de edad en edad. O sea que la construcción de ese templo comenzó en una forma sencilla, pero a medida que han ido pasando las diferentes etapas, encontramos que ese templo se ha ido arriba, diríamos, ha ido creciendo. Y al crecer ese templo, encontramos que se ha ido formando así el tabernáculo de Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Ahora nos dice en Proverbios 24 verso 3, nos dice de la siguiente manera, y quiero leerlo. 24 verso 3 dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia
se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte. Ahora, esto es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, vino lluvia, ríos, y así por el estilo, y la casa estaba bien fundada sobre la roca. La lluvia, los ríos y el río dio contra ella y no la derribó. Dice Cristo: así es todo aquel que oye mi palabra y hace conforme a ella, o sea, y la guarda. Así es todo aquel que oye mi palabra. Pero el que no la escucha es como el que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vino lluvia y vino el río, dio contra ella y la derribó, y fue grande su ruina. Ahora, con ciencia, con sabiduría y con ciencia, ha estado siendo edificada la casa de Dios. Y Jesucristo, nos dice el apóstol San Pablo, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, el que ha estado edificando la casa de Dios. Y en Proverbios capítulo 9 nos dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora, en la casa que Cristo ha estado edificando, vean ustedes, ha labrado sus 7 columnas, sus 7 mensajeros con sus 7 edades. Y estos ángeles mensajeros son 7 columnas en la casa de Dios. Y durante las 7 etapas, esto se ha cumplido. Las 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo, que corresponden al lugar santo del templo espiritual de Dios, bajo la dispensación de la gracia. La parte del atrio corresponde al pueblo hebreo bajo la ley. Y ahí encontramos que entran todos los que en el Antiguo Testamento tenían los sacrificios de animalitos por el pecado. O sea que entran de Adán hasta el profeta Juan el Bautista. Y ahora encontramos que la primera venida de Cristo dio lugar al sacrificio por el pecado, y Cristo es nuestra Pascua y es la expiación por el pecado para nuestra reconciliación con Dios. Y en la extensión de su tabernáculo, del tabernáculo de Dios que Cristo está construyendo, el día de Pentecostés derramó de su Espíritu Santo sobre 120 personas, y nació allí la iglesia del Señor Jesucristo, y comenzó la construcción del lugar santo de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora encontramos que era una etapa de cambio de una dispensación a otra nueva dispensación. Tenían que pasar del atrio al lugar santo. Y luego encontramos que cuando Cristo le apareció a San Pablo en el camino a Damasco y lo envió como mensajero para los gentiles, encontramos que comenzaron
las edades de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, enviando Cristo a San Pablo para la primera etapa o edad de la iglesia gentil, la cual se cumplió en Asia Menor. Y ahora podemos ver que el tabernáculo de Dios se está extendiendo del atrio en medio del pueblo hebreo, ahora pasa a los gentiles, para la parte del lugar santo, y fue extendiéndose el tabernáculo de Dios en su construcción de Asia Menor, donde estaban los llamados por Cristo a través de San Pablo. Y luego que San Pablo terminó su tiempo en la tierra y su ministerio terminó, pasó la segunda edad a cumplirse en Europa, en cierto territorio europeo, donde Dios envió su segundo ángel mensajero en la obra de Jesucristo, de la extensión del templo tabernáculo de Dios. Vean cómo Dios está extendiendo su carpa. Ya no está en medio del pueblo hebreo, sino que se está extendiendo hacia los gentiles. Primero a Asia Menor, después a Europa en la primera edad, después en la segunda edad en Europa también. O sea que cada ángel mensajero, usado por Cristo, estuvo en la labor de la construcción de este tabernáculo de Dios, y siendo representado en una carpa como la que construyó Moisés, Dios extendiendo su carpa. Ven ustedes, llamando y juntando a los escogidos, construye esa parte de su carpa y es levantada, y va siendo levantada de edad en edad. Pero por cuanto partieron, ven ustedes, esa carpa, esa parte de la carpa o del tabernáculo de Dios fue construido, pero tuvieron que dormir, porque se construiría otra parte en la segunda edad, luego en la tercera edad se construiría otra parte, y así por el estilo, y de edad en edad. Lo que estaba en el templo o tabernáculo que construyó Moisés en el lugar santo, que es figura de lo que está en el cielo, en el templo que está en el cielo, bien ustedes, se ha estado materializando en el nuevo templo, en el nuevo tabernáculo, en el tabernáculo que Jesucristo está construyendo para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y ahora el templo que está en el cielo se está materializando en la tierra en seres humanos. ¿Por qué? Nos dice que las cosas celestiales mismas fueron purificadas con mejores sacrificios que aquellos sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios en el tabernáculo terrenal que Moisés levantó, y también en el tabernáculo terrenal que Salomón construyó y ofreció a Dios. Ahora encontramos que todas estas cosas que están en el templo o tabernáculo que construyó Moisés y el que construyó Salomón son tipo y figura de las cosas que estarían materializándose en carne humana en el tabernáculo de Dios, siendo construido por nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese nuevo tabernáculo es la iglesia del Señor Jesucristo, que se ha estado extendiendo de Asia Menor a Europa, primero en medio del pueblo hebreo, Israel, después Asia Menor, después a Europa, donde se extendió ese tabernáculo para la materialización de las cosas que estaban en el tabernáculo que construyó Moisés, ahora materializándose en la iglesia del Señor Jesucristo, las cosas correspondientes al lugar santo.
Primera edad en Asia Menor, segunda edad en Europa, tercera en Europa, cuarta en Europa. Vean, a medida que va pasando de una edad a otra, la iglesia del Señor Jesucristo se va extendiendo, se va haciendo más grande. Porque cuando usted está construyendo una carpa, un tabernáculo, como lo construyó Moisés, a medida que iba anexándole más partes, iba volviéndose más grande. Y así, el tabernáculo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, un tabernáculo viviente de y con seres humanos, encontramos que se ha ido haciendo más grande, de edad en edad. 5 etapas de edades en Europa. Pero luego pasa Jesucristo en el Espíritu Santo para la construcción de su séptima etapa de su iglesia gentil, correspondiente al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y pasa a Norteamérica, donde levanta y envía su ángel mensajero, donde lo envía y lo levanta en medio de su templo, de su tabernáculo, en el lugar santo, y ahí por medio de él llave junta a los escogidos, a los hijos de Dios correspondientes a la séptima edad de la iglesia gentil, los coloca en el lugar santo de ese templo espiritual. Ven ustedes que todos los que vienen a formar parte de ese templo son purificados con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Así como Moisés tomó sangre del sacrificio o sacrificios y roció sobre el templo, sobre los utensilios del templo y sobre el pueblo. Tipo y figura de lo que Cristo estaría realizando con su propia sangre, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora, cuando vemos que la séptima edad de la iglesia gentil ha terminado y el lugar santo ha sido construido, muchas personas pensaron, ya se acabó todo. Pues no se había acabado todo, porque un templo, un tabernáculo sin lugar santísimo, no es un tabernáculo para Dios. Dios no lo puede aceptar, y nadie se atreve a ofrecer a Dios un tabernáculo para morada de Dios en toda su plenitud, sin tener el lugar donde Dios estará morando en toda su plenitud, que es el lugar santísimo, donde Él estará morando en los días postreros. No moró en toda su plenitud en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad, pero morará en toda su plenitud en el día postrero, en la edad representada en el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Y por cuanto este tabernáculo para Dios está siendo construido con seres humanos, en el día postrero hay un lugar donde estarán las personas que serían llamadas y juntadas para formar con ellos el lugar santísimo de ese templo espiritual, de ese tabernáculo de Dios, para en el día postrero ser ofrecido a Dios, dedicado a Dios, para morada de Dios, ya no en las primicias, sino en toda su plenitud, en donde la gloria de Dios llenará ese tabernáculo y morará Dios en toda su plenitud, en carne humana, en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de su tabernáculo, formado por seres humanos. Es un tabernáculo viviente, el cual en el día postrero llega a su parte culminante, la terminación de la construcción del lugar santísimo con
los últimos escogidos de Dios, los cuales son los miembros del cuerpo místico de Cristo, del día postrero, de la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Con ellos se completa la construcción del tabernáculo de Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo, en toda su plenitud. Pero ¿dónde Dios tendrá esas personas con las cuales construirá esa parte de su tabernáculo, de su templo? Pues es con seres humanos que Él ha estado construyendo este tabernáculo, y Dios ha estado extendiendo este tabernáculo en su construcción desde la tierra de Israel, Asia Menor, Europa, Norteamérica, y estando en Norteamérica todavía no había llegado al lugar santísimo, pero Cristo estaba en su iglesia. Vean que es Cristo en su iglesia, en su tabernáculo, llevando a cabo la construcción de ese templo o tabernáculo, para luego, cuando lo termine y sea dedicado a Dios, morar Dios en toda su plenitud. Jesucristo morar en Espíritu Santo en toda su plenitud, en su tabernáculo. Y ahora, ¿dónde estaba el lugar santísimo del templo que construyó Salomón y del tabernáculo que construyó Moisés? Estaba en el occidente, o sea, en el oeste. Por lo tanto, en la construcción del tabernáculo para Dios que Jesucristo está construyendo, el lugar santísimo no lo puede construir en otro lugar. No lo puede construir ni en la parte norte, ni en la parte sur, ni en la parte este, sino en la parte oeste. Y el oeste corresponde al continente americano, incluyendo el Caribe. Y como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, y se muestra, o sea, se manifiesta, se revela en el occidente, o sea, en el oeste, el continente americano y el Caribe, dice: así será la venida del Hijo del Hombre, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. La manifestación del Hijo del Hombre en el día postrero, ¿en dónde? En el occidente. Así como hubo una manifestación del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el este. Y ahora, como el relámpago que salió del este, la tierra de Israel, ha estado recorriendo del este hacia el occidente, pasando por Asia Menor, Europa, Norteamérica, y ahora en el día postrero, la América Latina y el Caribe. Ese es el territorio para la construcción del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, del tabernáculo de Dios. Es a la América Latina y al Caribe a donde se extiende el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, a donde se extiende la tienda o carpa de Dios, tipificado todo en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Ahora miren dónde estaría la bendición del día postrero para la iglesia del Señor Jesucristo. Bien dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje: el único lugar escogido por Dios para adorar. Del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda, este camino, una vez más. Recorreremos este camino nuevamente. Esa es la promesa de Apocalipsis capítulo 19. Y por eso él dice ahí mismo, en esa misma página 2 de ese mensaje, en el folleto en español, dice: es una promesa. Y si es una promesa, pues tiene que estar en la Biblia. Y en la Biblia
está un jinete en un caballo blanco como la nieve, y su nombre es el Verbo de Dios, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, y tiene sus ojos como llama de fuego, y tiene un nombre en su muslo y en su vestidura escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la venida de Cristo, es la venida del Espíritu Santo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la venida del Ángel del Pacto como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí encontramos que el precursor de la segunda venida de Cristo identifica el área de donde vendría ese jinete en ese caballo blanco, del occidente, o sea, del continente americano, incluyendo el Caribe. Pero por cuanto en Norteamérica ya se cumplió la 7ª edad de la iglesia gentil, y encontramos que el programa divino en la construcción del tabernáculo de Dios, miren, algo muy importante aquí. El programa divino, el programa de Dios es irreversible. Por lo tanto, no puede decir: se me pasó algo en la primera edad, o se me pasó algo en la segunda o tercera. Tengo que dar para atrás, tengo que resucitar al mensajero de la tercera edad, porque se me quedó algo sin hacer. Tengo que resucitarlo para que vaya a la tercera edad. Pero ya la gente de la tercera edad se murieron. Cualquier persona dice: pero hay gente en ese territorio todavía. Pero esa gente están viviendo en el tiempo de otra edad, bajo el ministerio de otro mensajero. Por lo tanto, están bajo el ministerio de otro mensajero y están bajo otra edad. Así es que no puede venir. Cualquier persona puede decir: es que si viene, van a creer. ¿Qué dijo Abraham estando en el paraíso? ¿Qué le dijo Abraham al hombre rico? Si no creen a Moisés y los profetas, tampoco van a creer si alguno de entre los muertos se levanta. Y estaría correcto Abraham cuando dijo eso. Y miren, estaba en el paraíso. Ahí pues, ahí se saben todas las cosas. Pues miren, trataban de matar a Jesús todo el tiempo. Y cuando lo mataron, él había dicho antes que moriría, lo mataría, pero el tercer día él resucitaría, se levantaría de entre los muertos. Ellos, los que lo mataron o pidieron su muerte, no eran creyentes. Cristo les dijo: ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Y ahora le ponen una piedra grande en la puerta de la cueva donde estaba Cristo, porque en medio del pueblo hebreo hay tumbas que están construidas no como hacen en los países occidentales, un hueco hacia abajo, sino que hay montes donde hacen unas cuevas hacia lo largo, y algunas veces hacen una cueva ancha y hacen cuevas hacia los lados, y ahí meten a las personas que mueren y lo tapan y ya hacen la tumba. Y así fue con la tumba que José de Arimatea tenía, la cual se dio para el cuerpo de Jesús, y colocó el cuerpo de Jesús en esa tumba nueva. Pero luego pusieron una piedra muy grande en la puerta de la tumba. O sea que no era una cuevita pequeña donde estaba Cristo, sino que era un lugar grande. Y luego encontramos que en ese lugar, pues José de seguro iba a construir muchas cuevitas ahí dentro de ese pasillo para colocar allí los cuerpos de sus descendientes. Y también era nueva, así es que no la había estrenado nadie, así es que iba a ser un lugar de sepultura. De seguro después
José de Arimatea apreció más ese lugar de lo que lo apreciaba antes. Ahora, lo único es que se lo dejaron vacío. Fue solamente por una siestecita de 3 días, viernes, sábado y ya domingo en la mañana, estaba de regreso entre sus discípulos. Ahora, podemos ver que resucitó. Le habían puesto una piedra para que no resucitara, pero la piedra fue quitada y salió de la cueva. Los soldados van al sumo sacerdote y a los sacerdotes y al concilio y dicen, a ellos le dan la noticia. Los que primero escucharon la noticia de la resurrección de Cristo, miren, fueron aquellos líderes que no creían en Cristo. Y cuando reciben la noticia que ha resucitado, tampoco creyeron. Más bien pagaron dinero a los soldados para que dijeran que ellos se habían quedado dormidos y los discípulos de Jesucristo se lo habían llevado. Ven que el incrédulo no puede creer, aunque Dios cumpla sus promesas delante de ellos. Si alguno de los muertos se levanta de entre los muertos, no van a creer, dijo Abraham. Y allí les está mostrando que no creerían. ¿Ven? El que es incrédulo a lo que está en la palabra, no importa lo que Dios haga y no importa que los muertos se levanten, no va a creer. Porque la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, la persona lo que necesita es escuchar la palabra de Dios correspondiente a la edad y dispensación que le ha tocado vivir, sin necesidad de ver señales, milagros o muertos que se levanten de la tumba. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Y dijo también yo soy el buen pastor. Y dice, vamos a leerlo aquí, capítulo 10 de San Juan, dice, verso 14 en adelante, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son del redil hebreo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Eso es lo que ha estado sucediendo de edad en edad hasta llegar a nuestro tiempo. Cristo ha estado llamando a sus ovejas, los hijos e hijas de Dios que han estado viniendo a este planeta Tierra. A este planeta Tierra han estado viniendo personas que sus almas son de Dios, vienen de Dios en estos cuerpos mortales y con un espíritu del mundo. Esas son las personas que escucharían la voz de Cristo por medio del mensaje correspondiente a la edad y dispensación en que estarían viviendo. Y esas personas creerían en Cristo como su Salvador y recibirían su Espíritu Santo y así nacerían de nuevo. Nacerían en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la extensión de la carpa o de la tienda o del tabernáculo de Dios, el cual está construyendo nuestro amado Señor Jesucristo. Y miren por dónde va la construcción de ese tabernáculo. Empezó allá en la tierra de Israel, luego pasó a Asia Menor, luego pasó a Europa en 5 etapas en que fue manifestada la mano del Señor en la construcción de esa parte del templo correspondiente al lugar santo, y luego pasó a Norteamérica para ahí
construir la parte final del lugar santo, y luego pasa a la América Latina y al Caribe para la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahora estamos en la parte más importante de la construcción del templo espiritual, del tabernáculo de Dios. Y miren con quiénes se está construyendo esa parte tan importante del templo, del tabernáculo de Dios. Y es para este tiempo final, para el día postrero, en que será terminada la construcción del tabernáculo de Dios, se completará el número de los escogidos de Dios, y luego será dedicado este tabernáculo a Dios, y Dios morará en toda su plenitud en su tabernáculo construido por nuestro amado Señor Jesucristo. Y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y estará en pie, levantado el tabernáculo de Dios. Completo ese tabernáculo estará en pie, estará levantado aquí en la tierra, cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Pero ¿de dónde Dios estará hablando? ¿Desde dónde hablaba? En el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Vamos a ver. Que lo diga el profeta Moisés, por palabra de Dios. Pues él escuchó la voz de Dios, y Dios le dijo desde dónde le iba a hablar en el templo. Dice Éxodo capítulo 25 verso 21 en adelante, dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Dónde estaba el testimonio? O sea, ¿dónde estaba la ley? La tabla de la ley, en el arca del pacto. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Mire de dónde salía el mensaje para el pueblo hebreo. Y ahora, en la construcción del tabernáculo de Dios, construcción que ha estado realizando nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, de edad en edad, de etapa en etapa, ahora nos encontramos en el lugar santísimo, el cual está siendo construido por Cristo, y para eso está llamando y juntando a esos escogidos con gran voz de trompeta en el día postrero. Y de un momento a otro se llegará a la finalización de esa construcción. No puede ser dedicado a Dios y Dios venir y morar en toda su plenitud hasta que no esté terminado. Salomón no podía dedicarlo antes, ni tampoco Moisés, ni tampoco Cristo puede dedicar a Dios para morar a Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud este tabernáculo que él ha estado construyendo hasta que no sea completado. Y miren, será completado con latinoamericanos y caribeños. Esos son los que completan el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Vean, el atrio corresponde a la ley, a la dispensación de la ley. El lugar santo a la dispensación de la gracia, y el lugar santísimo a la dispensación del reino. Cada parte tuvo su territorio y su gente. Y ahora el lugar santísimo tiene su territorio, la América Latina y el Caribe, y tiene su gente, latinoamericanos y caribeños. Y aunque algunos de los latinoamericanos y caribeños pertenecientes a este tabernáculo se hayan ido a vivir a otras naciones, con todo y eso les llega el mensaje a ellos también, porque son parte de este tabernáculo de Dios que está siendo construido por nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, este tabernáculo, vean ustedes, es completado en su construcción en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que nos dice Jesús, vean ustedes, Jesucristo envió al apóstol San Pablo
lo envió a los gentiles, a Asia Menor. Y de allí se extendió el mensaje de Cristo por San Pablo hasta muchos lugares europeos también. Pero el área correspondiente a la primera edad fue Asia Menor. Y envió luego el segundo ángel mensajero allá en Europa, y fue enviando ángeles mensajeros a diferentes etapas o edades y diferentes territorios. Y después en Norteamérica envía al séptimo ángel mensajero. Y luego de eso, de ese ministerio, luego que se ha marchado el velo de carne donde estaba el ministerio de la séptima edad de la iglesia gentil, luego que se le acabaron los ángeles mensajeros a Cristo, sin terminar su labor, sin terminar la construcción de su templo. Si se le acabaron, pues no puede terminar su construcción del templo tabernáculo para Dios. Sería una obra que se quedaría a medias. Y Cristo enseñó en una ocasión que un hombre entendido, un hombre sabio, si va a construir una torre, él primero revisa los materiales que tiene para ver si la puede construir completa, y no que se le quede a media y después la gente diga cosas en contra de esa persona y lo critiquen porque su construcción se le quedó a medias. Y a Cristo nadie lo podrá criticar, porque la construcción del tabernáculo para Dios no se le va a quedar a medias. ¿Por qué? Pero no eran 7 ángeles mensajeros los que él enviaría a su iglesia. Claro que sí, para la dispensación de la gracia y para el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, con el reverendo William Marion Branham, los 7 ángeles mensajeros llegaron a su final y no pueden construir nada más. Los profetas de la dispensación de la gracia hasta William Marion Branham profetizaron y trabajaron, así como los profetas de la dispensación de la ley hasta Juan profetizaron. De ahí en adelante entraron los de la dispensación de la gracia, y luego hasta el reverendo William Marion Branham profetizaron los profetas de la dispensación de la gracia, y trabajaron los mensajeros de la dispensación de la gracia. Pero ¿qué más tiene Dios? Porque no ha terminado con el séptimo ángel mensajero, no ha terminado su templo, porque la obra que llevó a cabo fue en el lugar santo. Bueno, que nos diga Jesús si tiene algo más, y si no tiene algo más, su templo, su tabernáculo construido para Dios, se le quedará sin lugar santísimo. Por lo tanto, Dios no podrá venir en el día postrero en toda su plenitud para morar en su iglesia en toda su plenitud. Pero si tiene otro mensajero, un ángel mensajero para el día postrero, cuando el día postrero ya está en la tierra y la dispensación de la gracia ha llegado a su final, y los ministerios de los 7 ángeles mensajeros, si tiene otro ángel mensajero, tampoco podrá ser para ninguna de las 7 edades, para ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil, ni para la dispensación de la gracia. Tiene que ser para una nueva dispensación, la dispensación del reino, y para una nueva edad, la edad de la piedra angular, y para un nuevo territorio, y para una gente nueva. Ahora vamos a ver lo que Cristo nos dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Por si alguno ha podido pensar que se le acabaron los ángeles enviados los mensajeros a Cristo, vamos a ver qué dice él. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. No se le habían acabado. Y ahora en el día postrero, Dios extiende su tabernáculo a la América Latina y al Caribe. Miren dónde estamos, en la extensión del tabernáculo de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo.
La iglesia del Señor Jesucristo está en la etapa latinoamericana y caribeña, como en la primera edad estuvo en la etapa de Asia Menor, y en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en la etapa europea, y en la séptima en la etapa norteamericana, y ahora le ha tocado en la etapa latinoamericana y caribeña. En cada etapa él habló en el idioma del territorio donde se estaba llevando a cabo esa etapa, y el mensajero lo envió hablando en ese idioma. Bueno, podemos ver la etapa donde estamos viviendo en este día postrero, en la extensión del tabernáculo de Dios, y es la etapa más importante de la construcción del tabernáculo de Dios, porque corresponde al lugar santísimo del tabernáculo de Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Por eso es que para el día postrero es que está prometida la plenitud de Dios, la plenitud de Jesucristo, la plenitud del Espíritu Santo y para su iglesia, porque es para la etapa del lugar santísimo en donde Cristo en el Espíritu Santo estará en el día postrero manifestado en el tabernáculo de Dios, en su templo espiritual, en su iglesia. Y por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero estará viendo la manifestación del Espíritu Santo en toda su plenitud, la manifestación de Jesucristo en toda su plenitud, la manifestación de Dios en toda su plenitud, y traerá a los muertos en Cristo, resucitados en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformará y tendremos el cuerpo eterno, y estará en pie en este día postrero el tabernáculo de Dios con todos los pertenecientes a ese tabernáculo. Ya los pertenecientes al atrio resucitaron cuando Cristo resucitó, y ahora en el día posterior resucitarán los correspondientes al lugar santo y algunos de los nuestros que han partido, y nosotros los que vivimos seremos transformados, y así estará dedicado a Dios el tabernáculo de Dios, ese nuevo templo, ese nuevo tabernáculo que Cristo ha estado construyendo. Y desde ese nuevo tabernáculo se manifestará Dios en toda su plenitud y se revelará al pueblo hebreo. Y ahí lo vamos a dejar para hablar de eso en el próximo tema de mañana, que es para mañana, en la trayectoria de los ministerios de Moisés y Elías. En esta noche hemos visto la trayectoria del tabernáculo de Dios. Hemos visto que el tabernáculo de Dios ya no es el que hizo Moisés, el que hizo Salomón, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hemos visto en qué etapa estamos en el tabernáculo de Dios. Y podemos decir, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, en la América Latina y el Caribe, y grande es la heredad que nos ha tocado, la heredad del lugar santísimo, la más importante en el templo, en el tabernáculo de Dios. Ese es un misterio que nadie podía entender sin que se abriera esta etapa de la construcción del tabernáculo de Dios en este día postrero, en la América Latina y el Caribe. ¿A dónde ha extendido Dios, Jesucristo, el tabernáculo de Dios? ¿A dónde ha extendido las estacas y las sogas, las cuerdas y la carpa y la lona? A la América Latina y el Caribe. Esa es la parte del tabernáculo de Dios que está siendo formado en este día postrero.
Las estacas que corresponden a la parte del lugar santísimo han sido colocadas en la América Latina y el Caribe. Las cuerdas han sido preparadas y están siendo estiradas. Y la parte de esa carpa que cubre el lugar santísimo, miren ustedes, es pieles latinoamericanas y caribeñas. Piel latinoamericana y caribeña. Estamos en la etapa más gloriosa de la América Latina y el Caribe. De esta etapa del tabernáculo de Dios depende toda la América Latina y el Caribe. El futuro de la América Latina y el Caribe depende de esta obra que Cristo está haciendo en la construcción del tabernáculo de Dios. Y esa es la buena noticia, la buena nueva que nosotros le estamos dando a toda la América Latina y el Caribe. Es la buena nueva de la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo a la América Latina y al Caribe para la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual. O sea, del tabernáculo de Dios. Un tabernáculo viviente. Una casa de morada para Dios, compuesta por seres humanos. Y como habitó Dios en toda su plenitud en Jesús, habitará en cada uno de ustedes y en mí también. Y esto es para este día postrero en el cual nosotros estamos viviendo, y esto es en el tabernáculo de Dios. Jesucristo está en su templo, en su tabernáculo. ¿A dónde fue que dijo el profeta Malaquías que vendría el Señor? A su templo, a su tabernáculo. Y ahora de edad en edad ha estado en su tabernáculo, pasando de una edad a otra durante la etapa del lugar santo de su templo, de su tabernáculo, y ahora ha pasado al lugar santísimo. Y por eso ha pasado a la América Latina y el Caribe. Por lo tanto, la bendición le irá al pueblo hebreo del lugar santísimo y al mundo entero. Porque ¿desde dónde es que Dios bendice? Pues desde su trono, desde el lugar santísimo, del trono que está en el cielo. Y todo eso Él lo pasará a través de su tabernáculo aquí en la tierra, de su iglesia. Y desde el trono de este tabernáculo saldrán las bendiciones para los seres humanos, como también podrán salir los juicios y las maldiciones. De eso hablaremos más adelante, porque todo lo que estaba en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, Dios lo ha estado materializando en el templo espiritual o tabernáculo espiritual de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Mañana veremos las cosas dentro del tabernáculo de Dios y sobre todo las que están en el lugar santísimo. De mañana en adelante ya veremos estas cosas cómo se están materializando en este día postrero en el tabernáculo de Dios. El resto de conferencias se tratan acerca de las cosas correspondientes al lugar santísimo. Esta noche hemos tenido como tema principal de este 8º Congreso Juvenil Centroamericano, Dios extendiendo su tabernáculo. Hemos visto que su tabernáculo es la iglesia del Señor Jesucristo. Y como subtema hemos tenido la trayectoria del tabernáculo de Dios. Miren la trayectoria que tiene este templo, este tabernáculo de Jesucristo, o sea,
que tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, por cuanto es irreversible el programa divino, no caminará hacia atrás, sino que permanecerá donde corresponde la obra del día postrero, en la extensión del tabernáculo de Dios. Si todos los latinoamericanos conocieran este misterio, serían más agradecidos a Dios por este privilegio tan grande que Él nos ha dado. Pero, ¿quién se lo dará a conocer a ellos? Ustedes y yo. Para eso estamos aquí, para darle a conocer el programa divino correspondiente a este día postrero en la extensión del tabernáculo de Dios. La trayectoria del tabernáculo de Dios. Miren el porqué. Somos latinoamericanos y caribeños. ¿Y qué si Dios hubiera cumplido la parte del lugar santísimo en Alemania? Pues seríamos alemanes. Si lo hubiera cumplido en Inglaterra, pues seríamos ingleses. Si lo hubiera cumplido en Norteamérica, pues serían todos norteamericanos, los escogidos de Dios de este día postrero. Todos seríamos norteamericanos. Pero por cuanto la estaría cumpliendo en la América Latina y el Caribe, pues somos latinoamericanos y caribeños. Así es que vean ustedes, nosotros no tenemos ningún problema. Y por eso es que somos latinoamericanos y caribeños. Por eso es que Dios nos ha colocado en este territorio, en la parte del oeste, o sea, en la parte del occidente, para ser parte del tabernáculo de Dios. Y ahora la contestación al rey David ya está. Él estaba preguntando y ahora le estamos contestando nosotros acá. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Con la sangre de Cristo somos purificados y somos limpios por su sangre. Y no hay pecado en los escogidos de Dios. No hay pecado en sus manos. Ahora, ¿quién estará en su lugar santo? Pues los de la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima. Pero en el lugar santísimo, pues nosotros aquí en la América Latina y el Caribe, pues nos ha tocado estar en el lugar santísimo, en la habitación de Dios, que es el lugar santísimo. Y por eso es que, así como Dios le dijo a Moisés que colocara las tablas de la ley, que la colocara en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, Moisés colocó ese testimonio dentro del arca del pacto. ¿Y estaba dónde? En el oeste, en el occidente, el lugar santísimo y el arca del pacto y todo. O sea que Dios le dijo a Moisés que colocara la ley, el testimonio, ¿dónde? En el occidente. Y ahora, el título de propiedad, el libro de los sellos, el libro sellado con 7 sellos, Cristo lo toma en el cielo, en Apocalipsis capítulo 5 lo abre en el cielo, en Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 8, 6, 7 y 8, y luego lo trae a la tierra
¿Y dónde lo va a colocar? Pues en el lugar santísimo, porque ese es el lugar para ser colocado ese testimonio, tipo y figura de lo que Dios le dio a Moisés para colocarlo en el arca del pacto. Bueno, ya hemos visto las cosas que Cristo estaría colocando en su templo en el lugar santísimo, en la América Latina y el Caribe. Así es que la bendición de Cristo para los latinoamericanos y caribeños es más grande de lo que se pueden imaginar los seres humanos, y sobre todo para los miembros del tabernáculo de Dios, que ha sido extendido a la América Latina y al Caribe. Algunos pensaban que ya con la obra de Cristo a través del séptimo ángel mensajero en Norteamérica se había terminado la construcción del templo del tabernáculo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, pero no se había terminado. La parte más importante pasaría a la América Latina y el Caribe. Y en esta labor es que Cristo está en este día postrero. Dios extiende su tabernáculo, y miren a dónde lo ha extendido en este día postrero, a la América Latina y el Caribe. Ha extendido la iglesia del Señor Jesucristo en la edad más importante, la edad de la piedra angular. Hemos visto la trayectoria de la iglesia del Señor Jesucristo desde su comienzo hasta este día presente. Y de nada nos serviría ver la trayectoria de la iglesia del Señor Jesucristo del pasado sin ver dónde se encuentra en el presente, porque lo que siempre las personas han pasado por alto es el presente, y el presente es lo que cuenta. Ya el pasado es historia y no se puede arreglar lo que ya pasó, pero el presente es lo que está vigente. Y en el programa divino del presente, en la construcción de su templo espiritual, vean ustedes dónde se encuentra Dios extendiendo su tabernáculo. Entender esto y entrar a su programa es la bendición más grande que una persona puede tener en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el tabernáculo de Dios. Hemos visto dónde se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en la trayectoria del tabernáculo de Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, en esta primera conferencia de esta serie de 4 conferencias que giran alrededor del tema Dios extiende su tabernáculo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Se materialicen en cada uno de ustedes y en mí las bendiciones correspondientes a los miembros del tabernáculo de Dios en este día presente, y pronto todos seamos transformados y raptados. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y pasen todos muy buenas noches, y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta mañana, Dios mediante, en que estaremos reunidos nuevamente. Desde por la mañana estaré en la mañana conforme al programa para darles un saludito de 1 a 30. De 1 a 30 yo creo hoy fue de ¿cuánto? De 26 más o menos, 26 minutos. Ya mañana pues, si en 1 minuto puedo decirles todo lo que debo decirles mañana, pues será de 1 minuto, pero si tomamos 2 o 3 minutos más, pues será porque Dios quiere darnos algo para prepararnos para la actividad de la noche, porque mañana en la noche el tema será la trayectoria de los ministerios de Moisés y de Elías. Y todo esto es, ¿dónde? En el tabernáculo de Dios. Vamos a tener por aquí a Miguel
para continuar y así finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Dios por sus bendiciones que Él tenía para nosotros y nos está dando en este día postrero. Bueno, vamos a pedirle a Miguel pase por aquí y también me dé de aquí un numerito, 2 numeritos que yo necesito. Yo creo que nos pasamos de media hora, ¿verdad, Miguel? 1 hora y 30 minutos. Bueno, tuvimos los 30 minutos después de los 60. Así es que 1 hora y 30, todo lo que se habló en 1 hora y 30 fue bastante. Las 9:52. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias.